Nos adentramos en la lección 16, el regreso de Babilonia y la restauración de Israel. Esta es una de las narrativas históricas y espirituales más trascendentales jamás registradas. No contemplamos aquí un simple retorno físico a la tierra natal. Estamos ante una saga monumental de restauración, resistencia y, sobre todo, de la inquebrantable providencia divina. A través de los textos sagrados de Esdras, Nehemías y otros registros históricos, seremos testigos de cómo una nación es reconstruida, piedra por piedra, desde sus propios cimientos. El camino de esta restauración histórica y espiritual se estructura en 6 momentos fundamentales. Primero, observaremos el primer retorno bajo el decreto de Ciro. Segundo, la ardua reconstrucción del templo sagrado. Tercero, la vital restauración espiritual guiada por Esdras. Cuarto, la protección cívica mediante las nuevas murallas de Nehemías. Quinto, la intervención providencial de Esther para salvar al pueblo en el exilio. Y sexto, la inquebrantable promesa de la llegada del Mesías. En esta cronología divina, el número 70 adquiere un significado profundo. El profeta Jeremías había anunciado con precisión que el exilio físico en Babilonia se extendería por 70 años exactos. El cumplimiento de este tiempo fue impecable. Sin embargo, los textos revelan una dualidad asombrosa. Mientras el exilio territorial concluía en esos 70 años, al profeta Daniel se le concedió la visión de un exilio espiritual mucho más prolongado. Un periodo de 490 años marcaría la espera de la humanidad hasta la llegada definitiva del Mesías, trazando un puente inmenso entre la restauración terrenal y la redención eterna. Sección 1. El primer retorno. Dios mueve el corazón de un rey pagano. Este periodo se enmarca en un escenario de cambios políticos radicales. El imperio babilónico ha caído, y Persia se erige como la nueva potencia. Esta restauración, es importante señalar, no ocurrió en un instante, sino a través de 3 oleadas migratorias que abarcaron casi un siglo de historia. En el año 538 a.C., Zorobabel encabeza el primer retorno con el propósito de reconstruir el templo. 80 años más tarde, en el 458, Esdras emprende su viaje. Finalmente, en el año 445 a.C., Nehemías regresa para edificar las murallas de la ciudad. El inicio de este retorno está marcado por un decreto insólito, plasmado en las palabras del propio rey Ciro de Persia, según el libro de Esdras. El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha designado para construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Contemplamos aquí la inmensa majestad de la providencia, capaz de mover el corazón del emperador más poderoso de la tierra para dar cumplimiento a la antigua profecía de Isaías, otorgando al pueblo judío libertad, recursos y protección para su largo peregrinaje. Sección 2. La reconstrucción del templo sagrado, lucha y triunfo. La llegada a Jerusalén inauguró un periodo de profunda adversidad. El noble esfuerzo de reconstruir el templo enfrentó rápidamente una feroz resistencia. Los samaritanos, cuya religión sincrética mezclaba la adoración divina con cultos paganos, ofrecieron su participación en la obra. Al ser rechazados por los constructores, quienes custodiaban celosamente la pureza de su adoración, la oposición se tornó implacable. Mediante sabotajes, constante intimidación y manipulaciones en la corte persa, lograron paralizar la edificación durante 15 largos y dolorosos años. Fue necesaria la intervención directa del Altísimo, a través de los profetas Ageo y Zacarías, para despertar nuevamente la fe y el fervor en los corazones de los trabajadores. Al concluirse la obra, aproximadamente 2 décadas después, un sentimiento de añoranza invadió a los presentes. El antiguo y majestuoso templo de Salomón había albergado el Arca de la Alianza y la presencia visible de la gloria divina. Este segundo templo, aunque imponente en su estructura material, carecía de aquel esplendor, y más dolorosamente, no custodiaba el Arca. No obstante, los profetas entregaron un consuelo trascendental. A este segundo templo se le prometía una gloria infinitamente superior, pues sus recintos estaban destinados a recibir, siglos más tarde, la presencia física y viva del Salvador del mundo. Sección 3. Esdras y la restauración espiritual. El regreso a la ley. Con la estructura de piedra ya cimentada, la nación clamaba por una profunda renovación interior. Esdras, sacerdote y escriba, asumió esta monumental tarea, forjando un modelo imperecedero de rectitud.
Su propósito se fundamentó en 4 pilares inquebrantables: dedicar su vida al estudio asiduo de la palabra sagrada, practicar los mandamientos fielmente en el transcurso de su vida cotidiana, enseñar la ley con celo a quienes la desconocían y atribuir todo fruto y todo éxito, de manera absoluta, a la providencia divina. La verdadera reconstrucción exigía ineludiblemente que el intelecto y el espíritu de la nación volvieran a anclarse en las Escrituras. Sección 4. Nehemías y las nuevas murallas, la protección cívica. El renacer de un pueblo requiere, de manera vital, la seguridad de su entorno. Nehemías, quien servía como copero del rey en la ciudad de Susa, recibió noticias desoladoras. Los muros de Jerusalén yacían derruidos y sus puertas consumidas por el fuego. Las Escrituras relatan su profunda afición con estas conmovedoras palabras: «Cuando escuché estas cosas, me senté y lloré. Durante algunos días hice duelo, ayuné y oré ante el Dios del cielo». Esta actitud de dolor inconsolable y absoluta dependencia divina revela una inmensa humildad, manifestada justo antes de solicitar el favor del rey terrenal para emprender su misión reconstructora. Al arribar a Jerusalén, munido del respaldo real, emergió un desafío ineludible. ¿Cómo enfrentar esta lucha tan desigual? Los constructores judíos se encontraban en un estado de extrema vulnerabilidad. Debían llevar a cabo una obra civil de proporciones titánicas, asediados continuamente por facciones locales, que amenazaban con asaltos físicos y la destrucción de su trabajo. La interrogante era apremiante: ¿cómo defender la vida propia y la de la nación mientras se construye el futuro? La respuesta de Nehemías fue establecer una estrategia de vigilancia permanente y labor incansable. Ordenó rigurosamente que los hombres trabajaran con una herramienta de edificación en una mano mientras sostenían con firmeza un arma defensiva en la otra. Este acto histórico se yergue como una representación solemne y exacta del combate espiritual del creyente. Ilustra la constante necesidad de edificar la virtud y el deber mediante el trabajo diario, manteniéndose siempre alerta frente a las tentaciones, empuñando sin descanso las armas infalibles de la oración y la gracia sacramental. El fruto de esta disciplina rigurosa fue verdaderamente prodigioso. Las sólidas y extensas murallas defensivas de Jerusalén se levantaron en el asombroso lapso de 52 días. Esta hazaña, humanamente inexplicable en medio de un clima de hostilidad severa, infundió tal temor reverencial entre las naciones enemigas, que se vieron obligadas a reconocer que la mano del Altísimo guiaba, sostenía y protegía cada piedra colocada en aquel perímetro de salvación. Al asegurarse finalmente en la ciudad, el pueblo experimentó el momento culminante de su restauración espiritual. Congregados de manera pacífica y segura en la plaza, escucharon a Esdras leer e interpretar el libro de la ley desde el amanecer hasta el mediodía. Al comprender la majestad de las Escrituras y confrontar las graves transgresiones históricas que habían provocado su doloroso destierro, un llanto profundo y generalizado de arrepentimiento recorrió a toda la multitud. Esta solemne contrición colectiva selló una renovación oficial del pacto divino, donde la nación entera se comprometió a caminar nuevamente en estricta obediencia a sus preceptos sagrados. Sección 5. Ester salva al pueblo. Liberación en el exilio. Debemos ahora dirigir nuestra mirada a aquellos que permanecieron en la vasta extensión del imperio persa. Es allí donde el relato de la reina Ester nos revela la protección divina operando en medio del peligro inminente. La historia se despliega cuando Mardoqueo descubre un complot para asesinar al rey Asuero. Posteriormente, la arrogancia herida de Amán, un alto dignatario de la corte, engendra un edicto implacable de exterminio total contra el pueblo judío. Ante esta sentencia de muerte, Ester, quien aún ocultaba su linaje, convoca a la nación a un estricto ayuno de 3 días. Finalmente, desafiando la ley que castigaba con la pena capital a quien se presentara ante el monarca sin ser convocado, la reina arriesga voluntariamente su propia vida para suplicar clemencia, logrando desenmascarar la perversidad y preservar la existencia misma de su pueblo. Este dramático pasaje histórico nos invita a una meditación teológica de inmensa profundidad. La reina Ester debió enfrentar el terror y el riesgo certero de perder su vida tan solo por solicitar una audiencia con su esposo terrenal, el rey del imperio. Ante esta dura realidad cortesana, resplandece por contraste el infinito privilegio que supone la oración para el alma del creyente. Gozamos por gracia divina de un acceso permanente, directo y sin restricciones al Rey de Reyes y Señor de Señores.
una bendición inconmensurable que, con demasiada frecuencia, no valoramos en su justa dimensión a lo largo de nuestra cotidianidad. Sección 6. La promesa del Mesías, mirando al futuro. Con las murallas erguidas, el templo en pie y la ley inscrita nuevamente en la conciencia nacional, el relato sagrado eleva su horizonte histórico. Es aquí donde el profeta Malaquías pronuncia las palabras finales de esta era monumental. Emite una solemne advertencia y, de manera simultánea, una promesa rebosante de consuelo. El anuncio de que un mensajero especial, investido con el espíritu y la fuerza del profeta Elías, será enviado de antemano para preparar el camino antes de que el propio Señor se manifieste. Esta revelación profética siembra la semilla que florecerá en el tiempo señalado, abriendo el telón espiritual para el ministerio de Juan el Bautista y el esplendoroso amanecer del Nuevo Testamento. Alcanzamos así la culminación de nuestra solemne reflexión en torno a esta lección 16. A través del complejo entramado de reyes paganos, edictos imperiales, arquitectos devotos y reinas dispuestas al martirio, se manifiesta una sola verdad constante e inalterable: la perfecta y misteriosa orquestación de la historia humana por obra de la providencia divina. Queda evidenciado que Dios se sirve de los instrumentos más insospechados para dar fiel cumplimiento a sus designios. Frente a esta grandiosa narrativa de restauración, se alza una interrogante fundamental que debe interpelarnos. Ante el discurrir de nuestro propio tiempo, ¿estamos verdaderamente dispuestos y preparados para ser dóciles instrumentos de esa misma providencia? Que esta solemne reflexión repose profundamente en nuestro interior.